Y antes de dar paso a la última presentación, hago dos anuncios muy pequeños. Uno es, bueno, tratamos de hacer estas jornadas y hacer otro tipo de eventos lo más seguido posible. Voy a hacer un poco de difusión del grupo nuestro, el grupo Hormigón Estructural. Lo pueden seguir en redes ahora, en LinkedIn, Instagram tenemos si lo buscan. En 10 días vamos a tener una charla, un evento mucho más pequeño, va a ser 1 hora y media, en el marco de un proyecto que tenemos de desarrollo de hormigón de ultra alto desempeño, que viene uno de los asesores de España. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación del tema, las posibilidades, que son temas muy interesantes que estamos desarrollando. Y justo con Álvaro Serrano, a quien voy a presentar ahora, también va a participar Álvaro ahora en una de las actividades en el marco del grupo de IAPS, o sea, todos los integrantes de los miembros de IAPS Uruguay. Vamos a hacer una visita al puente de Santa Lucía, guiada por Álvaro, que estuvo vinculado al diseño. Y termino estos anuncios y ahora sí presento a Álvaro Serrano. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, director de MC2, Estudio de Ingeniería, parte del grupo TIPSA, especialista en estructuras, ha trabajado en obras como la ampliación del puente atirantado de Rande, las Torres Emperador y PwC, y colaboró en la redacción de la segunda generación de Eurocódigos. Es profesor asociado en la UPM y miembro directivo de H. Muchas gracias, Álvaro. Y adelante. Gracias, Luis. Lo primero, quería agradecer tanto al grupo de Hormigón Estructural como al capítulo uruguayo del IAPS invitarme a esta jornada, porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no venía por Uruguay y la hospitalidad es, para abajo, es la misma de siempre y nos sentimos como en casa cada vez que venimos por aquí. Así que muchas gracias. Pasando a lo que sería ya la presentación que hemos traído para hoy, lo he titulado Hacia una ingeniería innovadora, quizás de una manera un poco redundante, ¿no? Porque si hablamos de ingeniería estructural y nos vamos a lo que serían los orígenes, la ingeniería pues viene del latín, ¿no? Como alguna gente dice que viene de engine, del inglés motor, ¿no? Viene del latín ingenio, y se supone que los que hacemos ingeniería tenemos un cierto talento para construir cosas, por lo tanto para sacar a la sociedad adelante y además aportando novedades, ¿no? De hecho, si miramos lo que han hecho nuestros mayores, los que nos han precedido, pues bueno, de los que estamos aquí, yo creo que de todas esas imágenes que tenemos seríamos capaces de identificar prácticamente toda la totalidad, ¿no? Porque no es que sean obras maestras de la ingeniería, sino que realmente son obras maestras de la sociedad a nivel mundial, ¿no? Vemos pues el Panteón, el puente de Alcántara que presentaba antes Fernando Sima como ejemplo de puente integral, o cosas un poco más modernas como la cubierta de cables del estadio de Múnich o el puente de Múnich, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que la sociedad recibe de nosotros son cosas bastante diferentes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Que esto es la autopista Vía de la Plata, es una autovía en España que parte desde Sevilla y llega hasta Gijón, recorriendo pues de norte a sur todo el país, y que es bueno una de las primeras autopistas que superó la centralidad en la red viaria española, ¿no? El tramo que he marcado ahí se refiere a un pequeño tramo que está entre las ciudades de Zamora y Benavente, y que fue el tramo que cerró y que completó esa vía pues recientemente, no hará ni 10 años. Cuando alguien pasa por allí, empieza en Zamora y empieza a ver pues las estructuras que los ingenieros de puentes o los ingenieros estructurales o viales dejamos por allí. La primera que nos encontramos es esta, están tomadas todas de Google Earth porque mi mujer no me dejó parar a fotografiarlas una a una, pero tenemos esa. La siguiente es esta otra, es un pelín diferente porque tiene paso de fauna. Después vemos esta, a continuación esta, y ya no he buscado más, pero al final no son la misma, sino que son todas las estructuras que nos encontramos. Y alguien al que digamos que los ingenieros estructurales hemos hecho algo de esto, pues bueno, puede que nos quiten las cualidades de ingeniero, de talento y de innovador, ¿no?
Y no quiero decir que en una infraestructura de gran longitud no sea necesario estandarizar y hacer una serie de estructuras que tengan un hilo conductor y de la misma tipología por motivos, aunque solo sea de homogeneidad y de costo. Pero en muchas de estas infraestructuras realmente yo creo que nadie se planteó si era la estructura adecuada en ese sitio, sino que simplemente se limitó a colocar una solución muy eficiente, eso sí, pero directamente preconcebida en cualquier sitio, sin importar ni la localización ni las condiciones que rodeaban esa estructura, ¿no? En esto tampoco soy muy original. El maestro George Schleich hace 30 años planteó esto en Alemania y servía un poco pues como reflexión sobre lo que se estaba haciendo, ¿no? Y hacia dónde iba la profesión. Y yo creo que ahora es muy oportuno también, porque si traigo estas dos imágenes, realmente lo conocemos también todos, es el Empire State Building, uno de los edificios altos icónicos en Nueva York, pero una imagen de esas es una fotografía real tomada por un fotógrafo y la otra es una imagen generada a través de una pequeña sentencia de inteligencia artificial. A mí cuando me lo presentaron, la verdad es que no fui capaz de identificar cuál era la real y cuál era la artificial. No sé si ustedes son capaces. Tuve que ir a la solución del problema y parece ser que la real es la de la derecha y la de la izquierda es la artificial, ¿no? Entonces, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es, yo no sé, si hemos conseguido llegar a este avance, ¿cuándo será una inteligencia artificial bien planteada capaz de hacer un proyecto que cubra esa autopista que hemos visto antes con 28 estructuras que son prácticamente iguales? Pues muy probablemente dentro de muy poco, lo cual es un poco descorazonador, ¿no? Y más aquí en un aula lleno de estudiantes, ¿no? Pero no he recorrido 10.000 kilómetros para venir aquí en modo pesimista. Así que creo que los ingenieros estructurales tenemos muchas posibilidades para aportar a la sociedad y para seguir haciendo diseños, proyectos y obras que sean interesantes para todos, ¿no? Y tenemos, pues, si volvemos aquí, desde mi punto de vista y sin ser muy exhaustivo, tres campos en los que podemos innovar o podemos hacer cosas nuevas. El primero es el de los materiales. El segundo es el de las tipologías estructurales y el tercero, uno muy importante en la actualidad, el de los procesos constructivos, ¿no? A nivel de materiales, pues bueno, la verdad es que nuestro campo de aplicación es muy limitado. Realmente trabajamos con aceros, hormigones, áridos dentro del hormigón y a veces con cierta con baja frecuencia con otros materiales como el vidrio. No, perdón. ¿Dónde es? Ahí. El vidrio. Hay estructuras que se hacen de vidrio, puentes no, pero estructuras como cubiertas, pequeñas escaleras, elementos singulares, cada vez más con materiales como los composites, las fibras de carbono, membranas o incluso dentro de los materiales metálicos aleaciones con memoria de forma, ¿no? Aleaciones en las cuales somos capaces de generar una serie de formas y mediante ciertos mecanismos que se produzcan unas variaciones de forma en esos elementos. También tenemos las tipologías. Realmente, si nos ponemos a pensar, el siglo XX fue bastante prolífico, el XIX y el XX, en tipologías nuevas, como por ejemplo pues, las estructuras metálicas o el pretensado en puentes de hormigón o las estructuras laminares de hormigón o las de fábrica armada, que aquí tienen ustedes un ejemplo excelente. Y quizás la última de esas fue las redes de cables y las estructuras de membranas, pero de eso hace ya casi 50 años. Las estructuras que tenemos a día de hoy y en las que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo son realmente variaciones sobre esas. Y yo ahora la verdad es que no veo una tipología que pueda surgir y que sea tan rompedora y disruptiva como estas otras, pero sí variaciones sobre ellas que pueden dar lugar a obras muy interesantes, ¿no? Como las que vemos aquí, hormigones de ultra alta resistencia para generar estructuras que realmente parecen metálicas pero son de hormigón,
o edificios con elementos de resistencia frente al viento y de mantenimiento del confort que permiten irnos ya casi a más de 1 kilómetro de altura, o obras como puentes atirantados híbridos colgantes suspendidos, que si bien el puente de Brooklyn hace 150 años ya manejaba esta tipología, pues se han reestudiado y se han reelaborado para dar pues los puentes de mayor luz que actualmente se están construyendo en el mundo. Y finalmente, los procesos constructivos. Al final es donde actualmente los ingenieros pues estamos proporcionando un avance en los procesos de construcción, sobre todo en ciertas zonas del mundo, como puede ser el sudeste asiático, que muchas veces quizás son un poco métodos de fuerza bruta, ¿no? Pero que nos deben también ayudar a aprender para generar métodos que sean adecuados pues, a ciertas condiciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, dentro de todas estas posibilidades de innovación, pues hay ciertos enemigos. ¿Para qué nos vamos a engañar? El primero es la rutina y el conformismo. Nunca se ha hecho nada interesante diciendo vamos a hacer lo mismo de siempre, pero con menos ganas. Entonces, la rutina y el conformismo no llevan realmente a una mejora de lo que teníamos anteriormente. Otras veces es el exceso de burocracia. Casi aquí, en lugar de exceso de burocracia, después de ver la ponencia de Fernando Sima, podríamos decirlo que estar en Bélgica es incluso peor todavía, ¿no? Por todas las dificultades que nos ha contado. Y después una inercia del sector. Y aquí esto es una cosa muy importante porque a mí me ha hecho reflexionar muchas veces de que tenemos un sector que es pues, muy importante para la sociedad, pero los productos con los que trabajamos ayudan poco a innovar. Y me voy a voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Estos son los precios por kilo de ciertos elementos en ciertas industrias. El primero de aquí es un stent, un elemento que se coloca en una arteria en ciertas operaciones de angioplastia. Es un elemento muy, muy pequeño, pero cuando uno lo va a comprar, realmente el precio por kilo está en el orden de los $30.000 por kilo. ¿Por qué? Porque es un elemento muy delicado y realmente no es que lo valga ni por los costes de fabricación ni por los costes de transporte ni nada, simplemente porque la industria farmacéutica, la industria médica tiene una inversión en investigación muy grande que lógicamente tiene que amortizar. En el campo de la moda, yo lo he hecho, un bañador, un traje de baño de señora o de caballero pesa alrededor de unos 70 gramos. Si eso sacamos el precio por kilo, estamos en 1.000 euros. Una medicina completamente amortizada, como puede ser una aspirina, está en $600 el kilo. Y un ordenador, pues un poquito potente, en los 800. Todas estas industrias, la industria biomédica, la de la moda, la de los medicamentos, son industrias que venden unos productos muy caros y que pueden permitirse invertir mucho en investigación. La del automovilismo no invierte tanto. El precio por kilo de un auto pues puede estar alrededor de los 20 o 40 dólares. Y no sé si han tenido pues la curiosidad de saber cuánto vale más o menos un kilo de hormigón. Bueno, pues un kilo de hormigón, a ver si sale, viene a estar en los 6 céntimos de dólar el kilo. Lo más sofisticado dentro de lo normal que utilizamos en estructuras, que puede ser el acero, puede estar en los 4, 5, 6 euros el kilo, ya colocado en su sitio. Obviamente el material cuesta mucho menos. Entonces, nuestra industria, con este tipo de costes, hace muy complicado porque el interés en innovar es realmente pequeño. Y después hay una resistencia al cambio. Esto se da siempre y aunque nosotros queramos hacer algo nuevo pensando que puede ser interesante, siempre hay alguien que se opone. Pero como decía antes, no hay que ser pesimistas porque frente a todas estos enemigos, pues bueno, siempre cabe la posibilidad de hacer algo nuevo. Y cuando digo algo nuevo es aportar algo que no se hubiera hecho antes, o incluso que no se hubiera hecho antes en el país o en alguna otra zona, de forma que suponga un avance y además una cierta inspiración para los que vienen después a hacer otras cosas. Para hacer algo nuevo hay que tener una cierta inquietud profesional, como he dicho antes, con el conformismo no se llega a ningún sitio, cierta curiosidad natural, perseverancia, porque normalmente las cosas no salen a la primera y son fruto del trabajo duro más que de otras cosas. Lógicamente, imaginación y creatividad, que muchas veces esa creatividad viene de la experiencia
Y además conocimiento, no un conocimiento, conocimiento y valentía, no una actitud temeraria de hacer las cosas sin saber lo que se está haciendo, sino con el conocimiento adecuado de los procesos constructivos, del comportamiento estructural, etcétera, etcétera. Y además, también, ¿para qué nos lo vamos a negar? Un entorno adecuado. Muchas veces hay que tener suerte pues para poder hacer algo que sea nuevo, porque tiene que haber un constructor que lo desarrolle y se comprometa con ello, y también normalmente una administración que lo asuma y lo adopte como algo interesante y que puede ser bueno para el progreso de esa sociedad, ¿no? Entonces, después de esto, quería traerles aquí pues una serie de ejemplos en los que hemos tenido la suerte, incluso en algunos el privilegio de participar, y que, bueno, humildemente creo que hemos aportado una cierta novedad a lo que se estaba haciendo anteriormente. Y el primero de ellos pues es un viaducto en arco. Es el viaducto sobre un barranco en España, el Barranco de la Bota. Está en la carretera que une la zona de Levante con Zaragoza. En una zona, además, pues la verdad es que muy, podríamos decir, incluso épica desde el punto de vista que ahora estamos acostumbrados a hacer grandes vías, grandes autopistas en zonas urbanas, y esto era una vía que trataba de superar un puerto en el cual, pues, la vía actual sube unos 700 metros en apenas 5 kilómetros con todas esas revueltas, ¿no? Y además una vialidad invernal complicada. Y, bueno, pues a partir de ahí se previó hacer una nueva vía que superara todas esas revueltas y que llegara a un puerto, el que se llamaba el Puerto del Querol, de una forma mucho más cómoda, sobre todo porque además esta zona tiene cierto interés, es la zona donde se saca la arcilla para toda la industria de la cerámica de Levante y por lo tanto tiene una circulación de vehículos pesados cargados de arcilla muy importante. Ya se pueden imaginar la ristra de vehículos dando vueltas y circulando por toda esa carretera, ¿no? Las estructuras que había eran relativamente cómodas y relativamente modestas, con una integración ambiental en base a elementos de piedra para ir recorriendo la ladera por su punto medio y generando esa vía, apoyándose de vez en cuando y otras veces pasando en estructura. Pero había una zona particular, que es precisamente este Barranco de la Bota, en el cual en la carretera original una gran revuelta giraba por allí con un pequeño puente y había que cruzar, ¿no? Entonces, la solución que nosotros propusimos es una cosa que a primera vista la verdad es que no tiene mucho de novedoso, ¿no? Para cruzar el barranco, una solución en un arco. Este arco tenía que medir alrededor de 100, unos 102 metros en concreto, y después una solución que era más o menos una repetición del resto de estructuras, también tratando de dar una cierta homogeneidad al tramo. ¿Dónde viene la diferencia y la novedad? Pues la novedad viene en que, por alguna razón, iba a decir desconocida, pero no era desconocida, era simplemente una cuestión de costes, se estuvo investigando mucho sobre diferentes soluciones para pasar ese barranco, ¿de acuerdo? Y se plantearon soluciones en arcos, soluciones con celosías con ábacos, soluciones tipo pórtico, de muchas formas, y no acababan de encajar. Y el problema principal era que este elemento tenía una curva bastante pronunciada, de forma que las soluciones habituales encajaban relativamente mal. Y además era muy difícil de construir porque la parte inferior del barranco era completamente inaccesible. Entonces, aquí viene una de las cosas que muchas veces pasa cuando alguien trata de hacer algo nuevo, que es que tiene que desaprender lo aprendido para volver a pensar de otra manera, ¿no? Lo primero que nos dijeron es, pero ¿cómo vas a hacer un arco si tenemos un trazado curvo? Y empezaron a pensar que íbamos a hacer un arco horizontal y que el trazado iba a variar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y nosotros le dijimos, no, que el arco va haciendo la propia curva. Entonces ya quedó descuadrado, porque todo el mundo tenía en la cabeza la idea de que un arco es un elemento a compresión proveniente de los arcos originales de fábrica, de piedra, que han pasado a ser arcos de hormigón, en los cuales pues tenemos que tener el hormigón perfectamente comprimido para buscar que la línea de presiones no se salga fuera. Pero nosotros lo que estamos planteando era un arco metálico
que llevara esas mismas compresiones hacia los lados, pero el material acero es un material que poco tiene que ver con el hormigón o con la fábrica. Realmente es un material razonablemente homogéneo y que su resistencia a tracción y a compresión, quitando temas de abolladuras o inestabilidades, es más o menos simétrico. Es decir, mientras que un arco de hormigón lleva muy mal las flexiones transversales o las cargas puntuales, una estructura, como podemos decir aquí, en lugar de hablar de un arco metálico, una estructura metálica espacial, con dimensiones adecuadas, puede resistir perfectamente las fuerzas de desvío que se generan en una estructura curva. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, el arco que se planteaba era un arco metálico, ligeramente ojival, apuntado, aprovechando que tenemos aquí una carga que era precisamente la del tablero de las vigas de arriba, y lo único que teníamos que hacer era separar lo suficiente cada uno de los cajones que lo conformaba para que las fuerzas verticales fueran normalmente hacia la cimentación, pero las fuerzas de desvío que se generan en cada uno de los nudos debido a esa curvatura horizontal fueran resistidas como una viga bien potrada de 100 metros de luz, pero con un canto de prácticamente 9 metros, que es un décimo, y por lo tanto una solución relativamente cómoda, ¿no? Entonces, pues bueno, esta aportación la verdad es que gustó. No es fácil de construir porque este elemento tiene un radio de curvatura, mientras que este otro tiene otro radio de curvatura y por lo tanto la fabricación metálica no es fácil, es relativamente compleja, pero asequible dentro de lo que se hace normalmente en este tipo de obras. Y después había otra cuestión, que es que, dado que el barranco era inaccesible, ¿cómo se construye? Porque si tenemos un método de construcción que es más complejo o más caro económicamente que lo que queremos construir, que era relativamente barato, pues al final perdemos todas las ventajas que hemos conseguido. Aquí tenemos pues los procesos típicos que se suelen utilizar para construir arcos, ¿no? Porque al final, como decía Da Vinci, un arco es muchas debilidades y una fortaleza, y esa fortaleza llega cuando el arco está terminado. Lo podemos hacer con elementos, pilas provisionales y elementos atirantados, por abatimiento, por elevación, generando celosías o simplemente cimbrando. Y todos esos procesos para un arco metálico eran excesivamente complicados. Y la solución vino, pues, precisamente del resto de estructuras que se estaban haciendo por allí. Las estructuras que se estaban haciendo eran estructuras de luz relativamente modesta, con vigas prefabricadas que se colocaban con una viga lanzadora. Y esa viga lanzadora pues surgió como solución para montar este arco. Lo que pasa que en lugar de montar exclusivamente las vigas del tablero una vez construido el arco, iba a montar también el arco. ¿Por qué? Pues porque la luz que tiene que soportar esa viga lanzadora para las vigas suele ser bastante pequeña, pero los pesos son muy grandes. Y sin embargo, cada una de las dovelas de nuestro arco pesaba muy poco, a pesar de que la luz que tenía era muy grande. Entonces, pues bueno, con este input desarrollamos un proceso en el cual pues iban llegando, una vez que estaba colocada la viga lanzadora encima del tramo principal, iban llegando cada una de las piezas que se iba colocando a un lado y al otro. En cierto momento, con dos elementos ya colocados, aprovechábamos y colocábamos unos tirantes para controlar muy bien los movimientos de ese arco según iba avanzando en voladizo, y así sucesivamente se iba completando el arco hasta cerrar en clave. Y una vez cerrado en clave, se colocaban incluso directamente con ese elemento las dos pilas que daban lugar a los apoyos del tablero superior prefabricado. Entonces, el problema que teníamos, como decía, se solucionó con una modificación de esta viga lanzadora que había servido para el resto de la obra, con lo cual además había una economía y un aprovechamiento de los medios del resto de las estructuras pues muy importante. Aquí vemos lo que quizás fue a ver si se puede. Sí. Lo que quizás fue uno de los retos más importantes, que era hacer el lanzamiento de esa viga lanzadora con los 100 metros de luz. Lógicamente no era posible porque hubiera que haber hecho una viga lanzadora de mucha mayor longitud, pero bueno, se fueron colocando los contrarrestos en la parte de atrás y al final
la llegada final hacia el otro lado se realizó ya, como se verá ahora en el vídeo, de noche y casi con el tiempo pillándonos los talones mediante una grúa desde el lado opuesto. ¿De acuerdo? Entonces ya teníamos la viga lanzadora montada y lo único que quedaba era ir montando las piezas. No era una cosa relativamente sencilla, era un poco tediosa porque las piezas que entraban por aquí tenían que superar la viga de ripado, que sirve para colocar a un lado o al otro las vigas según vayan viniendo, y había que hacer una serie de maniobras porque además las piezas metálicas quedaban alimentaban a esta viga lanzadora exclusivamente desde un lado. Pero bueno, se fue avanzando, esa fue la primera, lo cual nos dio mucha confianza a todos. Se colocó en el lado opuesto de una manera relativamente sencilla y se siguió avanzando, colocando hacia un lado y hacia el otro cada uno de esos cajones. Las soldaduras se hacían in situ mediante unas cápsulas de protección para evitar que la acción del viento o cualquier lluvia o cosas así generara defectos en esas soldaduras, que además iban controlando simultáneamente, y se seguía avanzando. En cierto momento ya se pueden ver aquí los tirantes de ayuda colocados, hasta que, bueno, pues por fin el tramo central de clave, de hecho aquí se puede ver bastante bien la deformación de esa viga lanzadora, que no era ni mucho menos despreciable, eran casi 80 centímetros, pero bueno, no había ninguna limitación para ese parámetro. Pues llegó con la clave hasta el ajuste final en los dos arcos y aprovechando la primera hora de la mañana, que era cuando el arco estaba más frío, se colocó para evitar tener que poner cualquier tipo de forro o elementos, ya que se había estado mirando la temperatura y la posición de los arcos en los días anteriores para tratar de buscar el momento con una temperatura ambiente más adecuada para colocar esa clave. Y entonces llega ese momento mágico en el cual el arco queda completamente cerrado y ya pasa a ser autónomo sin necesidad de ningún elemento auxiliar, ¿no? Ahí se ve ese momento en el cual la viga lanzadora colocaba la clave. Y bueno, a partir de aquí, normalmente con el arco cerrado ya es todo mucho más sencillo, ¿no? Aquí se ve perfectamente cómo se colocaron posteriormente cada una de las pilas que va sobre el arco. Aquí en este momento se está hormigonando el dintel, que era de hormigón para mejorar un poquito y amortiguar el paso de los camiones que afectara menos a la estructura metálica. Y aquí se ve lo que comentaba antes, ¿no? El arco realmente es curvo y además para colocarlo muchas veces la viga lanzadora tenía prácticamente que salirse porque tenía que hacer la cuerda del trazado, ¿no? Entonces la viga transversal de ripado tenía que salir bastante hacia la parte de... Algunas imágenes finales ya con la viga colocando el resto del tablero sobre el arco metálico y, bueno, una imagen en la cual, a ver, sí, eso es, se ve pues todo el proceso que duró aproximadamente unos 3 meses, pues en 10-15 segundos, ¿no? Bien, pues ya es como si lo hubiéramos visto. Entonces, al final lo que tenemos es una obra que, manteniendo la homogeneidad de las estructuras y además aprovechando los mismos medios auxiliares que se habían utilizado para el resto de las estructuras del tramo, pues da solución a un caso particular, una luz especialmente mayor, del orden de 3 veces las luces tipo que tenemos, pues de una forma pues natural, homogénea y además el acero corten, comentaba el otro día con mis colegas, que es un color que estéticamente es muy agradecido prácticamente en cualquier sitio. Ahí está la viga ya saliendo de lo que es la estructura. Y bueno, la perceptiva prueba de carga, que en este caso fue un poquito más complicada que lo habitual, porque normalmente cuando uno hace una prueba de carga lo que se ocupa es de ver los movimientos verticales que se producen en la estructura. Sin embargo, en una estructura curva, cuando nosotros la cargamos, el movimiento que se produce es simultáneamente vertical y horizontal. Es decir, en los apoyos tiene una deformación en la dirección de la directriz de la traza de la vía, pero también en una perpendicular, lo cual, pues bueno, estuvimos teniendo en cuenta y tuvimos la ventaja de que normalmente el proceso constructivo ya le indica a uno si la prueba de carga va a ser satisfactoria o no. Y en este caso fue lo suficientemente
aproximada y precisa para dejar a todo el mundo convencido de que era una solución pues perfectamente válida. Bien. Así es como está ahora. Esta obra se abrió ahora hace unos 2 años, en el año 2023, y esta vía antigua, que en principio se iba a renaturalizar, pues por petición expresa de mucha de la gente de la zona se ha quedado como una especie de circuito, no sé si llamarlo de trekking o de excursión, para subir al puerto del Querol andando. Bien. El segundo caso que quería traer aquí es un caso que realmente podía haber traído el puente de Santa Lucía, pero como lo vamos a ver esta tarde, es un avance de la solución que hicimos aquí en Santa Lucía, y va en esa línea de podíamos haber hecho algo igual, pero las condiciones eran ligeramente diferentes y creíamos que se podía mejorar. Entonces, proyectamos esta estructura, ¿no? La estructura está en la autovía que va desde Madrid hacia Cuenca, la A40, en la zona de Tarancón, y es una zona en la cual pues es más o menos completamente llana, pero en cierto momento hay, por unas cuestiones geológicas, una especie de barrera natural, horadada por el río Paredes, que se ha aprovechado naturalmente históricamente pues para pasar por allí el ferrocarril, la carretera antigua, el propio río y cualquier otro elemento de la infraestructura necesario que tenía que cruzar, ¿no? Ahí se ve, aquí se ve que justo entre estos dos farallones de roca pues pasaba la carretera antigua, el ferrocarril, el río haciendo un pequeño meandro, y no sé si se ve por aquí, hay una línea de electricidad. Y por este mismo punto pues tenía que pasar la autopista, lógicamente con unas condiciones de trazado mucho más exigentes. Bien. Pues aquí hicimos, como decía antes, algo parecido a lo que se hizo en el río Santa Lucía, pues 5 o 10 años antes. Teníamos una situación en la cual pues prácticamente no podíamos tocar el terreno, toda esta zona estaba plagada de infraestructuras o de elementos naturales como el río, pero además por condiciones de apoyo los vanos eran más o menos moderados en los extremos, pero requería un vano un poquito más mayor, de más de 100 metros, en el centro, ¿no? Y además no se podían meter grúas pesadas para montar los cajones metálicos o cualquier otra infraestructura, y el tablero era bastante ancho, tenía casi 24 metros de anchura, ¿no? Entonces, lo que propusimos fue hacer un puente mixto, con vanos de 40, 72, 88, 104 y 76, pero con dos ábacos de 16 metros, de forma que 88 menos 16 me da estos 72 metros y 104 menos 16 menos 16 me vuelve a dar estos 72 metros. Es decir, que la distancia entre pilas y extremos de ábaco era siempre 72 metros, que era adecuado a un cajón de canto constante. Y estos ábacos aprovecharlos primero como elementos auxiliares en el proceso de lanzamiento del cajón metálico y posteriormente como incremento de canto en la zona de momentos negativos máximos en estas pilas. ¿De acuerdo? Si han pasado por el río Santa Lucía les sonará. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, la sección que poníamos era en cajón estricto, es decir, aprovechando al máximo cada uno de los materiales. Cuando estamos en zona de momentos negativos, una doble acción mixta en la cual incluso eliminamos la chapa inferior, y en la zona de momentos positivos en centro de vano prácticamente toda la chapa metálica inferior está concentrada en el borde, de forma que los anchos eficaces se aprovechan al máximo, y después hay una chapa inferior relativamente fina que lo completa para que el cajón pueda ser visitable y además generar una inercia a torsión suficiente. El cajón, eso se transforma en este caso en una sección de este tipo, en el cual pues tenemos el ancho, el fondo del cajón horizontal, y las almas precisamente son las que varían su inclinación y su posición para coger el peralte de la vía con una curvatura bastante grande, una inclinación del 5,5%. Y además la sección se completa con unos jabalcones para ampliar la sección sin tener que hacer un cajón excesivamente ancho. Ahí vemos la imagen típica del cajón estricto mixto, en el cual
se manifiesta visualmente algo que normalmente no vemos, que es la doble acción mixta en la zona de pilas. Y después, una pequeña explicación del empuje con el sistema de ábacos. Cuando nosotros tenemos una estructura con vanos tipo, pero tenemos que superar un obstáculo principal, lo que pide un poco la razón es hacer un canto variable para superar esta zona. Pero si esto lo queremos ejecutar mediante un lanzamiento acompasado, nos dificulta mucho hacer ese lanzamiento porque normalmente esperamos una superficie horizontal y plana para hacer el lanzamiento. Entonces, ¿cómo se resuelve esto o cómo lo resuelve el método ábaco? Haciendo que el incremento de canto no pertenezca al tablero, sino que pertenezca a la pila. De forma que nos ayuda en el lanzamiento, pero posteriormente pasa a formar parte del tablero como ese incremento de canto que tenemos, que tenemos y que necesitamos en la zona de las pilas principales. Bien. En este caso, y la diferencia principal con el río Santa Lucía, es que el cajón, en lugar de ser, el ábaco, perdón, en lugar de ser una pieza de hormigón, es una pieza mixta también. Es una pieza compuesta por una doble T esviada a cada uno de los lados y un hormigón de fondo colocado una vez puesta esta pieza encima de las pilas, lo cual pues permite hacerlo con una grúa de muy limitada capacidad, ya que no era posible ni hacer ningún tipo de encofrado ni apuntalado en esa zona, ¿no? Ahí vemos lo que sería el ábaco. Entonces, este ábaco pues, se colocó encima de la pila. Como decía antes, la grúa necesaria para eso es muy ligera, así que se podía posicionar en cualquier sitio y posteriormente se hormigonó el fondo con unos encofrados colgados directamente de la pieza. Y entonces empieza el lanzamiento, y el lanzamiento es con una nariz, como explicaba antes Carlos, que en el caso metálico no es del 10% del peso, sino que viene a estar en el orden del 15 o el 20, pero sigue siendo mucho más ligera que el cajón que tenemos por aquí. Y va avanzando, llegando a la primera pila, a la segunda pila, y aquí, para que no tuviera que superar los 88 metros, porque al final los momentos flectores van con la luz al cuadrado y esos 16 metros de más implicaban pues del orden del triple en flecha a recuperar y del orden del doble en momentos flectores a resistir, pues tenemos el ábaco que ayuda a que llegue a esa zona pues un poquito antes, pero fundamental para el dimensionamiento, ¿no? Y ahí seguiríamos avanzando, pasando por encima de los ábacos, llegando al otro y terminando ya pues en la pila final. Porque aquí a continuación, como ya era una zona mucho más complicada, el contratista de la obra decidió hacer un puente convencional de vigas prefabricadas también. Bien. Una cosa que es importante, además de todo lo que he comentado antes, Carlos, es que cuando nosotros hacemos un empuje de un cajón metálico, todas las secciones de alma van pasando por encima de los apoyos, las que están preparadas para ello y las que no. Y normalmente en los centros de vano, como los cortantes son pequeños, las chapas suelen ser finas. Cuando digo finas, suelen ser de 10, de 12 milímetros, a veces 15, ¿no? Entonces es necesario algún elemento que la entrada puntual de carga que supone el patín de apoyo durante el lanzamiento evite o mejore su resistencia frente a la carga puntual, a lo que en términos anglosajones suele llamarse el patch loading, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo conseguimos mediante una célula que hace que se reparta muy bien toda la carga en la zona de alma hasta la parte esta en la cual llega ya muy repartida y con una carga mucho menor, ¿no? Entonces vemos aquí el parque de lanzamiento, que es muy parecido al que veíamos antes. En este caso era un sistema de skidsus, de patines, que directamente empujaba con unos gatos que teníamos en este punto. Y aquí vemos pues la llegada a la segunda pila, donde tenemos los patines que veíamos antes, que en este caso sí que tienen inclinación, porque las deformaciones que se producen son bastante grandes. La llegada al primer ábaco, la estructura pasando a través de ese primer ábaco, saltando desde el primer ábaco al segundo, y aquí pues es una foto curiosa porque se ve toda la estructura colocada
¿Y cómo se hormigona después? Que se hormigonan primero los fondos, los centros de vano y posteriormente los apoyos, de forma que toda la fisuración, vamos, que se mejora la fisuración encima de las pilas, ¿no? Y una imagen final de la estructura. La verdad es que creo que me he comido casi todo el tiempo. Tengo una estructura final y la voy a pasar, si no os importa, dejarme 5 minutos más muy rápidamente, porque yo creo que tiene interés. Y además, pues nosotros tenemos un aprecio muy grande a esta estructura, que es la ampliación del puente de Rande, que es la primera vez que se ampliaba, se hacía más ancho una estructura atirantada en el mundo, y que, bueno, nuestra satisfacción es más o menos proporcional al sufrimiento que tuvimos en su momento, ¿no? Cosa que suele pasar casi siempre. Entonces, por hacerlo rápidamente, la autopista del Atlántico es una autopista que está en España, en Galicia, construida en el primer plan de autopistas del año 64, y que conectaba de norte a sur pues toda la fachada atlántica española, ¿no? Venía a resolver el problema que había, que para ir de Pontevedra a Vigo, que son 2 ciudades importantes de aquella zona, separadas 30 kilómetros, pues prácticamente había que estar 1 hora. Incluso peor era ir desde enfrente, desde la zona de Cangas hasta Vigo, porque había que recorrer toda esta zona, ¿no? De hecho, era mucho más fácil coger una pequeña embarcación que había aquí que rodearlo mediante auto, ¿no? Entonces, la autovía precisamente cruzaba toda esa ensenada en la zona más estrecha, que era el estrecho de Rande. Era una zona natural, incluso en aquel momento gozaba ya de cierta protección, porque toda esta zona era zona de bateas de mejillones, una industria bastante importante en Galicia. Y bueno, se hizo un concurso internacional de proyecto y construcción para hacer un puente que en aquel momento tenía intención de ser récord del mundo. Lo que pasa que duró tanto su ejecución que al final un puente canadiense le superó por apenas 1 metro. Yo creo que un puente canadiense no, el puente de Saint-Nazaire en Francia le superó por apenas 1 metro. Y además es curioso porque la construcción se inició en el año 73, se finalizó en el 78, que en aquella época para un puente atirantado tampoco era tanto, y de hecho no se pudo inaugurar hasta el 81 porque la autopista no había llegado al puente. Y aquí se ve el puente perfectamente terminado y la autopista sin terminar de construir, ¿no? Aquí se ve lo que decía de la industria de bateas de mejillones. Empezando el año 2000, es decir, no habían pasado ni 25 años desde su inauguración, pues toda la zona metropolitana de Vigo tiene una cantidad de viajes al norte y al sur de la ría muy importante, y hay problemas de congestión. No solo problemas de congestión, sino que con ciertas intensidades de tráfico este se vuelve muy inestable y se producen accidentes muy frecuentemente. Entonces surge... Alguien tiene la idea de decir, ¿y por qué no ampliamos la autopista? Ampliar la autopista no es tan sencillo, porque la autopista tiene el puente en el medio. Entonces empiezan a surgir posibilidades para esa ampliación. Surge la posibilidad de otra autovía que va por el interior, que es poco práctica, básicamente porque si de aquí a aquí hay 30 kilómetros, viniendo por aquí hay unos 50, y además con unos costes bastante importantes. Y otras alternativas van al contrario. En lugar de cruzar por aquí, crucemos por fuera. Claro, cruzar por aquí implica un puente de unos 2 kilómetros de luz en el orden de los mayores que se estaban haciendo en el mundo, ¿no? Entonces, al final, hacer un puente pegado al otro tampoco era posible por la orografía, y se llega a la conclusión de que hay que ampliar el puente existente. ¿Y cómo se amplía un puente existente atirantado de gran luz? Pues realmente en aquel momento no lo sabíamos. No lo sabíamos porque lo primero que hacemos los ingenieros cuando nos enfrentamos a algo es ver qué se ha hecho antes, ¿no? Tomar como referencias otras infraestructuras. Y aunque se habían ampliado puentes de tipo cajón o elementos de tipo colgante, pues en aquel momento no conocíamos ninguna ampliación que se hubiera hecho de un puente atirantado, ¿no? Y poníamos siempre aquí un asterisco porque decimos, seguro que en China ya lo han hecho, pero no lo sabemos. No ha salido nadie en China diciéndolo, con lo cual suponemos que sigue siendo la primera. ¿De acuerdo? Entonces, para más INRI hay unos requerimientos muy importantes para esa ampliación, básicamente porque la autopista es una concesión administrativa, está sometida a un concesionario que además tiene que financiar la obra, y si corta el tráfico no ingresa. Con lo cual, lo primero que nos dijeron es el tráfico tiene que seguir pasando todos los días por encima del puente. Además,
tiene que ser seguro porque estamos en una obra que está prácticamente al lado. La ría no tiene que verse afectada y, oye, ya que tenemos un puente vamos a aprovecharlo todo lo posible. Vamos, una situación ideal para trabajar, ¿no? Casi como en Bélgica. Entonces, al final, la conclusión a la que se llega de una forma más o menos natural es que el puente solo se puede ampliar trabajando desde el mar y empleando estructura metal, ¿de acuerdo? Algo que pueda venir y montarse directo. Bueno, pues hacemos un proyecto conceptual en el año 2006 que ya vemos que empieza teniendo un elemento para colocar unos tirantes y una nueva calzada a cada lado con unos tirantes que llegan a su extremo. En 2007 hacemos un proyecto básico, ya que pasamos los primeros filtros, cambiamos un poco esta forma, mejorando su estética, y además hacemos una cosa que es fundamental para después que nos llevamos los tirantes en lugar del exterior al interior, y eso es muy importante para una solución de este estilo, por lo que veremos después. Y finalmente, en 2010-2011, pues ya se hace el proyecto definitivo de esa ampliación en el que vemos perfectamente, pues bueno, cómo es el desarrollo de todos los elementos que lo constituyen. Estructuralmente, pues como decía antes, hay una elección fundamental y que ayudó absolutamente en el que un puente al final de tipo atirantado recibe las sobrecargas de tráfico en su tablero, las lleva hacia arriba por los tirantes que las reciben en la parte de atrás por los tirantes de compensación, ¿no? Y los tirantes están en los extremos, nuestra carga está en el medio, con lo cual tenemos que tener unas vigas transversales que resistan esa carga. Cuando le ponemos nuestra calzada de ampliación apoyada aquí, lo que ocurre es que la nueva sobrecarga de estas calzadas genera un momento flector con respecto al nuevo tirante y una carga hacia arriba en los tirantes existentes. Con lo cual, la carga que tienen los tirantes existentes es menor de la que tenían originalmente. Con lo cual, una primera preocupación, que es cómo estarán esos tirantes, los podemos cargar de más o de menos, pues nos la quitamos del medio. Genera otros problemas, pero son mucho más fácilmente resolubles. Y además, cogiendo la estructura exclusivamente en un puntito desde aquí, el comportamiento estructural de todo el tablero antiguo es prácticamente el mismo que el que tenía, con lo cual también una estructura antigua en unas condiciones que, bueno, está muy estudiada, está muy mantenida, pero nos puede dar lugar a sorpresas, pues la mantenemos con una situación estructural similar a la que ha tenido siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, se plantea así. Esta infografía la verdad es que no es muy afortunada y fue bastante criticada en su momento por el lío de cables que generaba, pero el resultado final la verdad es que es bastante mejor. Simplemente por verlo de una manera ya bastante rápida, para no demorarme demasiado, la estructura tenía dos nuevos tableros, que básicamente son un cajón cerrado unido por celosías cada 10 metros con un elemento puntual que es exclusivamente una rótula, con el objetivo de que las cargas sean exclusivamente verticales y horizontales y además tenga cierto juego longitudinalmente, ¿vale? Ahí se ven los tableros colocados en su posición relativa con respecto al original. Y estas son las rótulas, que esto es un elemento que muchas veces los ingenieros tendemos a hacer cosas que no se muevan y a veces hay que darle movimiento a las cosas, ¿no? Y para ello hay que garantizar que no se generen elementos, vamos, flexiones parásitas o elementos parásitos, y para eso elementos que se suelen utilizar en ingeniería industrial, pues hay que traerlas también a la ingeniería civil, ¿vale? Ahí se ve cómo era la conexión entre los dos tableros, que es prácticamente, está reducida a lo mínimo, y además la ejecución es relativamente sencilla porque esto es una pieza que tiene apenas 60 centímetros por otros 60 centímetros, es decir, el efecto y los trabajos que había que hacer en esta zona eran muy, muy reducidos. Tenemos una pieza de anclaje en la parte de arriba, que es una pieza de anclaje relativamente grande y que sirve para dar continuidad al nuevo haz de tirantes y además los componentes descompensadas de ese nuevo haz de tirantes, pues bueno, trasladarlas de un lado al otro a través de la, ¿no? Esa nueva familia de cables es prácticamente igual en número de cordones que la que había originalmente, porque si los cables del tablero antiguo le corresponden más o menos 2 carriles a cada cable, ¿no? 2 carriles al de la izquierda, 2 carriles al de la derecha. En los nuevos, como tenemos un efecto de palanca, tenemos un solo carril, pero la carga que reciben es el doble. Pero son tirantes nuevos que podemos controlar perfectamente.
Bien, lógicamente requirieron de amortiguadores que por lo constreñido que estábamos, pues afectaban un poquito a la barrera y hubo que hacer algunas disposiciones especiales en las cuales en lugar de estar a 180 grados nos lo llevábamos a 60 todos por el exterior, que es igual de eficaz. Y bueno, aquí algunas imágenes de cómo son esos anclajes. Y bueno, la parte de atrás de retenida que igualmente había que retener. Con esto no me voy a meter. Y simplemente para terminar, unas imágenes de la construcción, ¿no? El planteamiento de detalle de ejecución lo habíamos previsto con una estructura en la parte de arriba y subiendo rodado en dos piezas el elemento de hombro, ¿no? de ese anclaje. En la realidad, pues esta estructura fue un poquito más grande de lo que habíamos previsto y además las piezas se trajeron desmontadas para soldarlas en la parte inferior de la pila, en la cimentación de la pila actual. De ahí se cogieron con cables en un proceso de heavy lifting desde la parte inferior. En lugar de llevarla rodando como habíamos previsto nosotros por el otro lado, el contratista prefirió llevarla por la parte de atrás para no tener que girarla arriba, pero sí que la tuvo que voltear completamente y después riparla hacia el interior, ¿vale? Estas piezas, para hacernos una idea, pesan unas 440 toneladas, es decir, es un peso bastante importante. Que sin embargo, con elementos de heavy lifting, pues se hacen con 50 cables tirando hacia arriba, que no es una exageración, ¿vale? Las dovelas se construían, lógicamente, en taller, fuera de la obra, bastante lejos. Un taller las llevaba en dos partes, otro taller se empeñó en llevarlas de una vez y la verdad es que le costó bastante ajustar las dimensiones para no tener problemas. Esta es la puerta de salida del taller y esta es la jamba de la puerta. Además, tuvieron que pasar por diversos túneles, con lo cual la primera dovela, que medía 21 metros, pues fue bastante complicado. Bueno, perdón, 42 metros, eran 21 a cada lado de la. Una vez llegada, se llevaba con una pontona flotando a su sitio y aprovechando el mismo elemento que había subido el hombro de anclaje de la parte de arriba, se colocaba y se anclaba en las primeras rótulas. Además, como teníamos unas grúas auxiliares para llevar material secundario, una de ellas tenía que pasar a través de esa propia dovela, con lo cual hubo que hacer un agujero, un vacío en la dovela hasta el final de la construcción, que se cerró definitivamente, ¿no? El resto de dovelas tipo se iban construyendo mediante un carro trasero que sujetaba la dovela en su parte dorsal y un carro delantero que iba en el tablero existente y que sujetaba a la dovela por la parte frontal, de forma que se iban construyendo. Bueno, estos son los perfiles de izado y aquí lo vemos, ¿no? Este sería el carro en la parte existente que coge la dovela en su frente. Este es un carro auxiliar para hacer la soldadura en toda la costura alrededor de una dovela con la precedente y aquí se ve el carro dorsal de izado, ¿no? Entonces, así se fueron avanzando durante un plazo que además yo creo que fue récord, porque la primera dovela se hizo el 1 de abril del 2017 y el puente pues se cerró con su última dovela el 16 de octubre, ¿no? Prácticamente fueron 5 meses en los cuales se completaron 700 metros de puente, llegando a hacer pues una dovela en menos de una semana. Alguna imagen que la verdad es que es bastante impresionante y, como decía Julio Martínez Calzón, el proceso constructivo forma parte de la belleza de la obra, ¿no? Lo que pasa es que se pierde. Y esta, como decía, es la colocación de la última dovela, el 16 de octubre del 2017, que cerraba ya el puente. Llegamos bastante bien y solo quedaba un proceso de ajuste, porque es un proceso complicado en el cual no solo hay que ajustar las dovelas en longitudinal, sino también en transversal. Hubo un proceso de ajuste en el cual la viga del tablero nuevo descendía, mientras que la del tablero existente descendía. Se hizo también la prueba de carga, una prueba también bastante impresionante, incluso dado que la unión era rotulada, había cierto temor a que produjera problemas de confort. Entonces se hicieron pruebas con diversos grupos de vehículos, pues un camión con una moto, y la verdad es que funcionó perfectamente porque la masa que genera el nuevo tablero es suficiente para amortiguar cualquier imperfección de la circulación, incluso de los vehículos más pesados. Todos los resultados fueron
según lo previsto, que como decía antes, en un proceso evolutivo normalmente ya sabemos lo que va a pasar en la prueba de carga, con lo cual nos ayuda bastante. Y nada, para terminar, unas fotos de la obra terminada y nada, animarles a todos ustedes a que en sus proyectos o en sus investigaciones o en todo, generar ese plus de innovación que hace que todos nos inspiremos en ello para seguir avanzando y que proporcionen también un avance a la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, no, simplemente que decías que al final ibas a explicar por qué habían elegido poner los cables en la parte interna y no en la parte externa del puente, de la extensión, digamos. Cuando nosotros empezamos el proyecto, pues lo primero que se le ocurre a alguien es la nueva calzada, la apoyo, por un lado, en el tablero existente y, por otro lado, en una nueva familia de cables por el exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces a unos cables que tienen ya, pues en su momento, cerca de 30 años de edad, le estábamos incrementando un 50% la carga. Entonces, la forma de evitar que los cables existentes tuvieran una carga mayor en cualquier momento, no solo del proceso constructivo, sino después, fue mover la nueva familia al interior, de forma que al estar la carga por fuera de esos cables, la componente que generaba en los cables existentes era para arriba y nunca superábamos la carga con la que se habían diseñado originalmente. Gracias. No, viendo eso, cómo lo hicieron del lado interior, supongo que tenía menos estabilidad del puente que si lo agarrás del lado exterior, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y por eso, al final, ante ciertas dudas que surgieron sobre posibles vibraciones o un comportamiento aeroelástico, que no me he extendido, pero es mejor que la situación inicial. El hecho de tener un hueco entre dos tableros hace que sea muy estable. Pues se hicieron una serie de pruebas precisamente para verificar que esa rótula no se movía o no se movía lo suficiente como para generar problemas en la circulación. Y a día de hoy, casi 5 años, no, ya 6 años después de su inauguración, pues la verdad es que no se han registrado o nadie se ha quejado de que sea incómodo pasar por allí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta muy, muy pertinente, efectivamente. No me he extendido sobre ello, pero las pilas centrales, claro, tienen que llevar la carga que les correspondía originalmente más la de los nuevos tableros. Eso es así. Entonces, la suerte que tuvimos, y de hecho es lo que limitó la anchura de ampliación del nuevo tablero, fue precisamente que la cimentación existente, entendiendo como tal el terreno más todo lo que la fundación del puente, no requirieran refuerzo. El puente se asienta sobre un terreno que es un granito bastante sano, con unas tensiones que puede transmitir la estructura del orden de casi 2 megapascales de forma directa y de una forma razonablemente conservadora. Y después la cimentación que tenemos en la parte de abajo, pues bueno, como la carga en un puente, al final lo que se trata es de que esté suficientemente centrada, las armaduras no pedían, no había una demanda adicional de armadura. Si hubiéramos podido y sin eso hubiéramos puesto 2 carriles en la ampliación, pero poner 2 carriles ya sí que implicaba un refuerzo no de la cimentación en la parte de abajo, sino de las armaduras en los arranques. Bien. Otra pregunta, veo que todo lo que he tenido que quitar para cortar la presentación está saliendo, lo cual es súper interesante. Lógicamente la retenida tiene un tiro mucho mayor. Entonces, en esa retenida hay unos péndulos de cierta longitud para que la rigidez no la reciba directamente la pila, que sería un golpe muy duro para llevárselo. Y entonces, una de las pilas tiene peso suficiente, pero la otra, que es más corta, tiene un tiro hacia la parte de arriba bastante grande y además se incrementa con la ampliación.
Entonces hicimos un recrecido de 6 metros de hormigón y además, eso ya fue más por seguridad adicional, metimos unos anclajes hacia la parte de abajo, porque en la hipótesis de máximo viento longitudinal con sobrecarga en el centro de vano, el tiro superaba la seguridad razonable sin hacer nada. ¿Alguna otra? Muy bien. Aprovecho, antes de darle el aplauso, aprovecho ya que mostró el puente de hormigón de ultra alto desempeño que hicieron en Valencia. Uno de los creadores de ese puente, Esteban Camacho, es quien va a venir dentro de 10 días. Y aprovecho otro mensajito más. En el proyecto que estamos desarrollando, creo que alcanzamos el hormigón más resistente que se ha hecho en Uruguay. Y había un jueguito en Instagram para... ¿Cuánto fue esa resistencia? Era la pregunta. Al que adivinaba le íbamos a regalar unas tacitas de la jornada. Y les cuento, ya alcanzó 150 megapascales. O sea, 1500 kilogramos por centímetro cuadrado para los que hablan en el idioma antiguo. La idea es, ya estamos a nivel de producción industrial, o sea, vamos a empezar a hacer elementos con estos hormigones. Ahora sí, perdón que le robé un minuto, vamos a dar otro aplauso de cierre.